Hoy nos metemos en un terreno, bueno, un terreno pantanoso, de esos que dan para series enteras. La infidelidad en un divorcio. Uf, desde luego. Porque una se imagina que pillar a tu pareja, pues, con las manos en la masa. Es la carta ganadora, ¿no? El as en el manga que lo cambia todo en un juicio. Claro. Pero, ¿y si te digo que la realidad legal puede ser completamente distinta? Completamente. Es uno de los mayores cortocircuitos que hay entre la percepción social, lo que nos parece justo, ¿Eso? y lo que dice la ley, que es mucho más fría. El peso moral es enorme, pero el peso legal, bueno, es otra historia. Justo de eso va nuestro análisis de hoy. Tenemos como guía las reflexiones de un abogado costarricense, Arcelio Hernández Musio, Ajá. que en un vídeo desgrana de una forma muy clara qué pasa realmente cuando se prueba un adulterio en un divorcio en Costa Rica. Muy interesante el enfoque. Y nuestra misión es entender las consecuencias prácticas, las de verdad, ¿sabes? Las que afectan al bolsillo y a la vida, dejando a un lado todo el drama. Porque a veces el camino más inteligente no es el de la venganza. Sino el más sencillo. Exacto. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Desde 2020, en Costa Rica, puedes pedir el divorcio diciendo simplemente que la convivencia es imposible. Ya está. Sin dar más explicaciones. Ninguna. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Para qué meterse en el lío monumental, que es caro y doloroso, de demostrar una infidelidad, si puedes conseguir el divorcio de una forma mucho más civilizada? Tiene que haber una razón, Tiene que haberla. y la hay, y es puramente económica. Toca el núcleo de cómo ha evolucionado el derecho de familia. Antes, el divorcio era un juicio para encontrar a un culpable. Claro, ¿quién ha roto el contrato? Eso es. Todo giraba en torno a la culpa. Hoy la tendencia es verlo más como la disolución de una sociedad. Se busca una solución práctica, no un castigo moral. Menos quién tuvo la culpa y más... ¿Cómo repartimos esto de la forma más limpia posible? Vale. Precisamente. Pero, y aquí está el detalle clave que analiza el abogado, aunque la culpa ya no sea la protagonista, la infidelidad no ha desaparecido del mapa legal. Ah, Sigue teniendo una consecuencia. Una sola, pero que puede ser muy importante. Es como una vieja ley que se niega a morir. vale, pues vamos a por ello. El abogado habla de un antes y un después muy marcado. Menciona que las consecuencias antes eran gravísimas. Sí, Y cuando lo escuché, la verdad me impactó. Hablaba de perder no solo el derecho a una pensión, sino también a los bienes gananciales. Eso suena a una aniquilación económica total. es que lo era. Era una penalización devastadora. Antes de una reforma clave en 1997, la persona culpable de adulterio en Costa Rica se enfrentaba a un doble castigo. ¡Doble! El primero, que es el que sobrevive hoy, es que perdía el derecho a solicitar una pensión alimenticia a su cónyuge. Daba igual si la necesitaba para vivir, ¿eh? ¿Daba igual? Ese derecho se evaporaba. Entendido, esa parte sigue vigente. Pero has dicho doble castigo. Me has dejado con la intriga. ¿Cuál era el otro? Porque perder una posible pensión ya suena bastante severo. El segundo era el golpe de gracia, la pérdida total del derecho a la mitad de los bienes gananciales. ¿Todo? Todo. Para que la gente se haga una idea, los bienes gananciales son básicamente el patrimonio que se ha comprado durante el matrimonio. La casa, el coche, las inversiones. Lo que no sea una herencia o un regalo, vamos. Exacto. Pues antes del 97, el cónyuge infiel legalmente se iba con lo opuesto. Daba igual si había trabajado codo con codo durante 20 años para construir ese patrimonio. O sea que una decisión personal, un error sentimental, podía borrar de un plumazo toda una vida de contribución económica. Tal cual. Entiendo la lógica legal de separar la culpa de la propiedad, pero para la persona que ha sido engañada, no se siente como una bofetada. Que la ley diga tu dolor no importa, el dinero se reparte igual, suena muy frío. Es una de las tensiones más difíciles del derecho de familia, pero la lógica que se impuso a partir de 1997 y que luego consolidó el Tribunal Constitucional es que la contribución económica es un hecho objetivo. Vale. Si dos personas construyeron un patrimonio, esa realidad material no desaparece por una falta personal, por muy grave que sea. Se decidió que mezclar la culpa sentimental con los ladrillos de la casa era jurídicamente problemático. Separar las aguas, por así decirlo. Eso es. Una cosa es la lealtad personal y otra, muy distinta, la sociedad económica que es el matrimonio.
Vale, lo pillo. Es una visión más pragmática, aunque emocionalmente sea difícil de digerir. Entonces, resumiendo la situación actual en Costa Rica, si se prueba un adulterio, la única consecuencia legal que queda es que la persona infiel pierde el derecho a pedir una pensión. Es así de simple. Así de simple y así de complejo. El abogado lo deja clarísimo. Cito de memoria, ¿eh? Dice algo como: la única consecuencia que realmente queda es que el cónyuge culpable perderá el derecho a solicitar una pensión alimenticia. Ya está. Una estrategia defensiva más que un ataque. Esto me hace pensar, ¿es así en todas partes? Porque tengo la sensación de que en otras culturas la infidelidad se ve de forma muy distinta ante la ley. Buena pregunta, porque justo ahí es donde el análisis se pone más interesante. El abogado cuenta una anécdota, una conversación con colegas canadienses que le abrió los ojos. A ver, Y la diferencia es abismal, y todo gira en torno a un concepto clave: la separación de hecho. La separación de hecho, es decir, cuando una pareja ya no vive junta, hacen vidas separadas, pero... todavía no han firmado los papeles del divorcio. Exacto. En Canadá, según explica él, la lógica es muy pragmática. Si una pareja ya está separada de hecho, se entiende que el proyecto de vida en común ha terminado. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, si uno de los dos inicia una nueva relación, legalmente no se suele considerar adulterio a efectos de un divorcio. La separación física marca el fin del deber de fidelidad en la práctica. Un momento, Pala. ¿Me estás diciendo que en Costa Rica no funciona así? Porque la lógica dicta que si ya no vivimos juntos, la relación ha terminado, ¿no? Pues la ley costarricense dice, no, hasta que un juez no ponga el sello en la sentencia de divorcio seguís legalmente atados por el deber de fidelidad. No me digas. El papel lo es todo. Y esta es la gran revelación del vídeo. Significa que una pareja puede llevar 5 años separada, viviendo en países distintos. Sí, Y si uno de ellos empieza una nueva relación antes de que el divorcio sea oficial, técnicamente está cometiendo adulterio. Es una trampa legal en la que muchísima gente debe de caer. es una bomba de relojería. Es como si la ley actuara como ese amigo pesado que te recuerda que, aunque ya no os habléis, tu estado en Facebook sigue siendo en una relación. Exacto, esa es la analogía perfecta. Hasta que no lo cambias, oficialmente no ha terminado. Las consecuencias de esto pueden ser enormes. Gigantescas. Pongamos un caso práctico para que se vea claro. Imaginemos a Ana y Carlos, casados 15 años. Ana ha sido ama de casa, no tiene ingresos. Carlos tiene un buen sueldo. ¿Vale? La relación se rompe, se separan de hecho. Viven en casas distintas desde hace 2 años. Ambos dan por hecho que todo ha terminado. Ana, sintiéndose libre, empieza una nueva relación. Lógico. Pero un amigo en común, con no muy buenas intenciones, le manda a Carlos una foto de Ana con su nueva pareja. Ay. Y Carlos, que estaba a punto de enfrentarse a un divorcio por incompatibilidad, donde seguramente le tocaría pagarle una pensión a Ana durante años, de repente tiene una carta ganadora. Su abogado le dirá, olvídate de la incompatibilidad, vamos a demandar por adulterio. Claro, si lo prueba, y esa foto es un buen principio de prueba, Ana pierde automáticamente todo derecho a pedirle una pensión. Carlos se puede ahorrar una cantidad de dinero inmensa. Es brutal. Lo que para Ana era rehacer su vida, para la ley es una falta que anula su derecho a una compensación. Exactamente. Y en el caso contrario, si fuera una pareja donde ambos trabajan, tienen sueldos parecidos, y es poco probable que un juez conceda una pensión, En ese caso, meterse a probar el adulterio es una pérdida de tiempo, de dinero y de salud mental. No ganas nada. para eso está la vía fácil. Para eso existe la vía de la incompatibilidad de 2020. Una salida limpia, sin airear trapos sucios. La decisión de usar la carta del adulterio depende enteramente de si hay o no un riesgo real de tener que pagar una pensión. Se ha convertido en un cálculo de coste-beneficio. Esto me lleva a pensar, por curiosidad, cómo se compara esto con la situación aquí en España, porque el público que nos escucha puede estar haciéndose esa misma pregunta. Pues la comparación es muy interesante porque España representa el siguiente paso evolutivo en esta tendencia. ¿Así? Aquí, desde la gran reforma del divorcio de 2005, el concepto de culpa se eliminó por completo del proceso. No existen causas de divorcio. O sea, no tienes que alegar nada. Nada. Ni incompatibilidad, ni adulterio, nada. Si uno de los dos no quiere seguir casado, se pide el divorcio y se concede. Punto. O sea que la infidelidad aquí es legalmente irrelevante. Totalmente irrelevante para obtener el divorcio y para repartir los bienes. Y
lo que es más importante, tampoco afecta directamente al derecho a recibir una pensión compensatoria. Que sería el equivalente a la de Costa Rica. Eso es. Un juez español podría considerar las circunstancias, pero la infidelidad en sí misma no es una causa automática para perder ese derecho. España ha llevado la idea de disolución sin culpa al extremo. Es fascinante ver los tres modelos. Canadá, con esa visión pragmática de la separación de hecho. Sí. Costa Rica, con este modelo híbrido donde el papel es lo que manda y hay una única consecuencia económica. Ajá. Y España, donde la culpa ha sido desterrada por completo. Muestra perfectamente cómo cada sociedad decide qué peso darle a la conducta personal dentro de la disolución de un contrato, que al final es un contrato económico. Vale, creo que hemos tocado muchos puntos importantes. Si tuviéramos que destilar esto en 3 reglas de oro, 3 ideas clave que alguien en esta situación en Costa Rica debería tatuarse en la mente, ¿cuáles serían? La primera, sin duda: la culpa ya no te dejará en la calle. Probar un adulterio no afecta al reparto del patrimonio común. Tu 50% de los bienes gananciales está a salvo. Entendido. El honor herido no se traduce en quedarse con la casa. La segunda. La segunda es que el adulterio es hoy una herramienta de defensa financiera, no de ataque moral. Su único poder es anular el derecho de la otra persona a pedirte una pensión. ¿Y si no hay riesgo de pensión? Esa herramienta no sirve para nada. Es inútil. Y la tercera, que para mí ha sido la gran sorpresa. La más importante y la más peligrosa. Separado no significa soltero. Uf. Mientras no haya una sentencia de divorcio firme, el deber de fidelidad sigue legalmente vigente. Empezar una nueva vida sentimental antes de cerrar legalmente la anterior puede tener consecuencias económicas muy, muy serias. En definitiva, este análisis nos dibuja un panorama donde el derecho de familia se aleja de los juicios morales. Sí, para centrarse en soluciones prácticas. Pero la ley costarricense ha encontrado un punto intermedio muy particular. Es una solución de compromiso. Por un lado, con la causal de incompatibilidad, simplifica el divorcio para la mayoría, reconociendo que las relaciones se acaban y ya está. Sin buenos ni malos. Eso es. Pero por otro lado, se reserva una consecuencia muy concreta para la infidelidad y la ata al pilar del apoyo económico postmatrimonial, que es donde el deber de lealtad tiene su reflejo más tangible, ¿no? Y todo esto, estos cambios legislativos que menciona el abogado en el 97, en 2020, demuestran que el derecho no es una roca inmutable. Para nada. Va adaptándose a su ritmo, a los cambios de la sociedad. Siempre va un poco por detrás de la realidad social intentando ponerse al día. Es un reflejo de cómo evolucionan nuestros valores colectivos. Pues ahí va la reflexión final para darle vueltas. Si la consecuencia legal del adulterio se ha reducido tanto, pasando de ser una causa de ruina económica a un simple factor estratégico como en Costa Rica o a ser irrelevante como en España, Sí. ¿qué nos dice esto sobre la evolución del concepto de culpa en nuestras relaciones ante la ley y, sobre todo, hacia dónde vamos? ¿Estamos caminando hacia un futuro donde la infidelidad a efectos legales sea tan intrascendente como el color de los calcetines que uno lleva?